Hola muchachos, pues iniciamos con esta otra parte de tratar de generar conocimiento, de que ustedes tengan apoyo didáctico aparte de las clases que damos por Zoom, de los archivos o las tareas de Classroom, pues vamos a hacer estos videos o compartir las clases también por YouTube. Vamos a comenzar con el primer tema que desarrollamos ya, que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Tenemos que entender a la ciencia como un conjunto de conocimientos que se van forjando en el paso del tiempo, durante milenios, durante la vida en que el ser humano ha estado todo ese tiempo. La ciencia nos ayuda a vivir, nos ayuda a estar confortables, pero la ciencia tiene un origen. La ciencia se genera, nosotros la generamos con nuestros pensamientos. Y vamos a ver primeramente qué es el término ciencia para poder después entender el pensamiento científico y el por qué la ciencia nos beneficia en este mundo a cada momento. La ciencia o el término ciencia, latín scientia, que si lo traducimos al español, quiere decir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de cualquier cosa, de este mundo que nos rodea, este mundo que está lleno de fenómenos y de hechos naturales y de hechos de la vida. Ese conocimiento está estructurado de tal manera que nosotros, al observar un fenómeno natural, un hecho de la realidad, un hecho de esta vida, lo vamos a razonar y lo vamos a estar experimentando continuamente. Nosotros lo razonamos, lo tratamos de entender profundamente, tratamos de experimentarlo, sentir el calor del sol, la lluvia, el frío, pero queremos saber por qué se siente ese frío, ese calor, por qué crece una planta, por qué no crece en determinados lugares. Entonces, todas esas son preguntas que nos hacemos para tratar de entender a la naturaleza o a esos hechos de la naturaleza. Nosotros, al responder esas preguntas, vamos a generar posibles respuestas al problema, o que son las famosas hipótesis. Las hipótesis nos ayudan a hacer la deducción de principios de la naturaleza o del mundo. Esos principios nos encaminan a formar leyes y esquemas. Las leyes que rigen a este mundo, parte del universo, no lo sé, o todo el universo tampoco, pero creo que del mundo que conocemos las leyes nos rigen, perdón, leyes físicas, leyes biológicas, químicas, un sinnúmero de leyes que hacen que nosotros comprendamos el mundo mejor. Pero de estas leyes nosotros generamos esquemas, y los esquemas no son más que la representación de esas leyes de para que puedan ser entendidas y transmitidas de un ser humano a otro, de una comunidad a otra, para comprender lo que el mundo trata de, o que nos da, no trata, nos da. Bueno, la ciencia tiene un origen. Históricamente, pues se trata de buscar el origen, eso es común, nosotros lo tratamos de hacer siempre, ¿no? El origen de todo. Yo puse aquí en esta diapositiva tres culturas milenarias, que son los babilónicos, los egipcios y los chinos. Pude haber puesto también a los griegos, una cultura impresionante también que nos legó muchas cosas. Puse estos tres tienen algo en común, que es conocimiento como cualquier otra cultura, pero tienen algo más, que ellos crean o ven la manera de que esa información quede plasmada de forma física y que pueda ser trascendente. Al quedar plasmada de esa forma, pues en tablillas de arcilla cocidas, o en papiros, o en papel, como los chinos, esa información puede ser resguardada para posteriormente nuevas generaciones o algunas otras personas, pues lo que van a hacer es retomar esa información, reproducirla
tal vez mejorarla y ir guardando más. Entonces va a hacer que ese conocimiento se vaya acumulando, como lo dijimos al principio, y vaya naciendo o floreciendo la ciencia en sus diferentes caras, en sus diferentes manifestaciones, ¿vale? Ok, vamos a continuar. La ciencia también nacía o tenía emanaba también en nuestro continente porque había ciencia prehispánica. No olvidemos que venimos de gente que tenía un acervo tecnológico, un acervo bibliográfico grande. Tenemos a los mayas que eran realmente matemáticos, observadores del cielo, del cosmos, constructores. Tenemos aquí en nuestro estado Michoacán, pues tenemos nuestra cultura purépecha, también constructores de las famosas yacatas, ¿no? Que servían como puntos de observación, adoratorios, no lo sé, pero también para construirla había que tener un conocimiento bastante avanzado de arquitectura y de principios matemáticos. También contábamos con esta pirámide del Sol, ¿no? Que los teotihuacanos crearon y que no era cualquier cosa. Los cálculos para hacer algo de eso eran tremendos. Observaban el Sol, observaban los astros, igual que muchas otras culturas prehispánicas, y que al final del día hay que entender, esas culturas tenían escuelas, tenían gente preparándose en los diferentes ámbitos del conocer del ser humano. Entonces, quiero pensar y quiero atribuirle que la ciencia también se gestó de este lado del mundo, ¿no? No hay que, no hay que pensar que solo fue en Europa, igual y los datos pues se contienen más de allá, pero aquí existía también la ciencia. Bueno, retomamos el viejo continente y yo en esta diapositiva quiero que vean que la ciencia de alguna manera entra en receso cuando, bueno, no en receso porque siempre se produjo ciencia. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, eh, gracias a las incursiones bárbaras, vean acá en la zona moradita, no, perdón, anaranjada, es prácticamente Europa, es donde los bárbaros retoman sus territorios y cae la Roma occidental. Por lo tanto, ya no hay contacto con Roma oriental y empieza o nace un periodo, gracias a esto, un periodo llamado la Edad Media. Y en la media, pues muchos ya sabemos que el control o mucho del control que se tenía era por parte de la iglesia y pues estas ciudades o estos reinados por gente que estaba apegada o auspiciada por los papas o la religión que controlaban mucho. Yo les comento, la gente pues al final del día estaba sometida a lo que se decía a la iglesia, a lo que decía el papa o a ese contenido de normas, leyes y pensamientos bíblicos. Entonces, para un investigador, si se le pudiera llamar así en ese tiempo, pues era realmente difícil decir algo que él consideraba diferente a lo que decía el libro sagrado, porque iban a ser torturados o iban a ser considerados como blasfemos o como que estaban en contra de. Entonces, pues la ciencia iba a estar en un ámbito así como bajo las sombras, ¿no? Circulando, porque no deja de circular nunca el pensamiento humano, circulando, arrastrándose por ahí en las sombras, pero había alguien que controlaba qué se publicaba, qué no se publicaba, si estaba bien o estaba mal, y esa era la Iglesia Católica. Lastimosamente inventa ellos algo que es el Santo Oficio, que era el encargado de ver si eras un blasfemo, si eras un pagano, si eras un nigromante, si eras un brujo, si eras una bruja. Híjole, fue algo tremendo para las personas. Pero todo esto tarde o temprano, los imperios, algunos pensamientos, la Edad Media, va a caer o inicia su caída cuando viene lo que se le llama el Renacimiento. Yo les puse aquí una imagen de un renacentista que es Nicolás Copérnico, donde él dice, no somos un sistema
geocéntrico, sino somos un sistema que es dominado por el Sol. Nosotros giramos alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, eso fue un boom en el mundo, ¿no? En ese mundo renacentista. ¿Por qué? Yo quiero pensar que no fue tanto por lo que redescubrió, porque esto ya lo habían descubierto algunos griegos, sino la forma en que se publica y la forma en que lo toma las autoridades, la gente que conocía la ciencia o quería aprender más, y que no hay una repercusión tan violenta como lo había con la iglesia, donde no fue castigado o quemado o no lo sé, qué procedía con algo así, pero pasa de ser un universo geocéntrico a un universo que se concentra o que gira alrededor del Sol, nuestra Tierra. Va. Con este renacimiento dijimos, cae la Edad Media y viene un florecimiento tremendo de las ciencias, de las artes, de la filosofía, un resurgimiento de las matemáticas, y pues nacen, y en este ámbito hay muchos renacentistas. Aquí, pues, ¿verdad? Como renacentista, pero Galileo también fue enjuiciado por el Santo Oficio. Recuerden que era un astrónomo, hizo una retractación de una de sus investigaciones, pero y confinado a su casa el resto de sus días. Lo puse aquí porque es un reformador, aunque todavía la Inquisición lo juzga, es un reformador, es un renacentista para mí. Copérnico, ya dijimos lo que hizo, Descartes con este pensamiento reformador filosófico, y en el ámbito de las matemáticas también. Bacon también lo puse aquí, este monje, solo para ejemplificar que no todos los monjes o la iglesia tenía ese carácter oscuro, o que no quería que entraba a las filas de los monasterios, porque allí era donde estaba la sabiduría, allí era donde ellos podían desenvolverse. Entonces, este hombre, tengo referencia de que redescubre una receta para crear pólvora. Entonces, al redescubrirla, publicarla, hacer experimentación, reforma lo que es, imagínense, tener pólvora ya en un ejército, tener pólvora en la industria, pues muchas cosas cambian. El mundo empieza a cambiar a partir del Renacimiento. Y la ciencia evoluciona tremendamente. Volví a poner aquí a la ciencia y la tecnología prehispánica, vuelvo a poner una pirámide, pero hago hincapié ahora en lo que es el lago de Texcoco, ¿no? Un lago gigantesco. El mito o la mitología dice que allí algunos de nuestros antepasados tenían que encontrar un águila sobre un nopal devorando una serpiente, la encuentran y tienen que fundar un pueblo ahí. Y lo impresionante es que lo logran. Logran hacer la fundación ahí de la Ciudad de México, como lo es, pero la antigua ciudad de Tenochtitlán es fundada sobre islotes, ¿no? O chinampas, con una infraestructura, una arquitectura y una, ¿cómo se llama? Ingeniería civil de aquel tiempo tremenda. Realmente logran que esos islotes soporten una cantidad de peso fabulosa o fantástica, y hacen pirámides, hacen una ciudad, y ahora pues nuestra Ciudad de México está cimentada sobre todo esto, sobre un lago muerto, pero que al final del día es ciencia, y creció, floreció también de este lado. Voy a cerrar esta exposición solo diciendo pues que trato de hacerles entender que la ciencia no solo se da en un laboratorio, en una escuela, en una facultad, en una preparatoria, se da en cada momento. Hay gente especializada en eso, obvio, los científicos que veremos en el siguiente tema, pero nosotros nos encontramos con pensamientos todo el tiempo de por qué es, cuándo, cómo, un pensamiento crítico, un pensamiento que queremos hacer o entender
al mundo. Entonces la ciencia acumula conocimientos, hace crecer una materia, hace crecer una rama del conocimiento y eso es ciencia, ¿vale? Bueno, espero les sirva este video para sus notas, espero que les sirva para poder ir teniendo más conocimientos y me despido, chavos. Gracias. Hasta el próximo video. ¿Ok? Bye.